Bendiciones para todos en esta rica mañana de sábado. Estamos contentos de estar acá con ustedes, siempre es un placer. Y cada día pues me vuelvo más consolada porque ahora estoy practicando con el equipo de softball. O no sé si ellos están practicando conmigo. Una de las dos cosas. Contento de volver a la iglesia de los atrevidos. ¿Sabían ustedes que esta es una iglesia, la iglesia de los atrevidos? Si no, pregúntenle a Nicole y a Jan. Es la iglesia de los atrevidos. Ellos saben por qué se los estoy diciendo. De todas maneras, si ustedes quieren saber, luego se lo preguntan a ellos a qué se refería el pastor de eso de los atrevidos. Bueno, la alegría siempre de verlos. Bendiciones a todos. Un poco la iglesia un poco diezmadita hoy, ¿verdad? Algunos están indispuestos de salud. Así que oramos por ellos para que el Señor los ayude a seguir adelante, ¿verdad? Bueno, sé que el texto que se leyó les golpeó, ¿verdad? Fuerte, texto fuerte. Pero para que ustedes no tengan ningún tipo de problema, no me voy a concentrar en la parte que corresponde al pueblo. Eso lo podemos dejar para otra ocasión. Más bien me quiero concentrar en el llamado que Dios le hace al profeta. ¿Está bien? Ahora, antes de ir al texto y a comenzar a desmenuzar el tema en la mañana de hoy, yo quisiera compartir con ustedes el significado de una palabra. One word. Tenacity. Tenacidad. Es una palabra importante, ¿ok? Bien importante. ¿Y qué significa tenacidad? Es la cualidad de ser persistente, firme, o de sostenerse o pegarse fuertemente. Un poco me sentí así cuando me sentí abacorado por Daniel esta mañana al llegar a la iglesia. Sentí la tenacidad de él. Recuerden que si ustedes no quieren ser parte del sermón, no me reciban. No sea el primero en recibirme. Que mucho uno goza, ¿verdad?, con los hermanos de la iglesia. A mí me encanta. Me encanta en esta en particular. Sí. Bueno, tenacidad. Cuando pensamos en un profeta, precisamente esa palabra debe estar bien acomodadita ahí. De hecho, si usted estudia la Escritura y estudia el llamado que Dios le hizo a los profetas, se va a dar cuenta que en muchas instancias algunos profetas lamentaban el ser llamados o se resistían al llamado profético. Interesante. Y es porque cuando usted analiza los trabajos que Dios le dio a su pueblo, las diferentes labores o dones, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta que el don profético o el don de ser profeta era el don menos apreciado. ¿Cuántos de los que está aquí quisiera ser profeta? Nadie levanta la mano. Nadie quiere levantar la mano. I have a surprise for you later on. ¿Ok? A ti que no levantaste la mano, tengo una sorpresa para ti ya mismito. Ezequiel capítulo 3, del 7 al 9. Pero la casa de Israel no te querrá oír. Interesante. Porque no me quiere oír a mí. Y si no me oyen a mí, menos te van a qué.
te van a oír a ti, porque toda la casa de Israel es dura de frente. Recuerden que cuando Dios menciona la frente, ¿por qué Él menciona la frente? Porque en la frente está el lóbulo prefrontal, que es donde se analiza, se toma juicio, se toman decisiones. Cuando nosotros nos volvemos rebeldes, es una decisión que tomamos ¿dónde? ¿Detrás de la oreja o delante de la oreja? Delante de la oreja. Conscientemente. Y Dios le dice, esta gente es dura de frente. Lo que tienen es un pedazo de piedra atosigada, una viga atravesando esa mente de lado a lado. Yo he hecho tu rostro, el del profeta, fuerte contra los rostros de ellos. O sea, caridura. Cariduro. O sea, es una persona, le llaman a ese tipo de persona, alguien que se levanta por la mañana y se lava la cara con lechuga. Con agua de lechuga. Que no importa lo que le digan, le resbala. Es una persona que no se deja aminalar o intimidar por la oposición. Le dicen que no y él dice que sí. Por eso hablamos de tenacidad, persistencia, firmeza. Así que ellos eran cabezones y Dios dijo, pues yo le voy a enviar un profeta más cabezón todavía. Para machar, para nivelar el conflicto. No podía enviar a una persona como Moisés, porque Moisés era flemático, melancólico. Lo primero que iba a hacer Moisés ante esa gente era llorar. ¿Verdad? De hecho, Jeremías es conocido como el profeta ¿qué? Como el profeta llorón. Profeta llorón. Interesante. Así que Dios puede hacernos cabeciduros. Y vivimos un tiempo en que deberíamos ser, ¿qué cosa? Cabeciduros. No en relación a cómo el mundo percibe a Dios, sino cómo nosotros lo percibimos a Él y lo reflejamos a Él. No permitiendo que el mundo me dicte la pauta, sino que Dios es el que dicta la pauta. Y yo voy para encima en el nombre del Señor. Aunque los cielos y la tierra se desplomen, se derrumben. Yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Era una lucha de mentalidades. Vamos a ver quién da más, quién dura más, quién puede más. Díganme ustedes si es cierto o no que en este tiempo en que vivimos se requiere de mentes fuertes para la gloria del Señor. Y nosotros necesitamos cultivar una mentalidad fuerte en la fe. Fuerte. Capaz de enfrentar todo obstáculo. Capaz de enfrentar todo desafío. Todo intento del enemigo por socavar nuestra fe y confianza en Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres hoy para que tengan una mente inamovible y una fe inquebrantable. Amén. Saludo a los hermanos que están viendo, ¿verdad?, a través de Facebook. Eso es para YouTube, están grabando. Porque esta es una grabación, pero usted me va a escuchar ya mismito. O ya me debe estar escuchando. Dios te bendiga mucho y esperamos que el mensaje de hoy nos ayude en nuestra vida y en nuestra lucha espiritual. Ese texto está narrando la historia de una guerra. Es una guerra. Es una lucha. De hecho, el espíritu de profecía nos habla acerca y nos dice que la lucha entre el bien y el mal es la conquista por la mente.
La mente humana. La mente humana que ha sido debilitada por 6.000 años de pecado, pero cuando recibimos el Espíritu de Dios es vivificada, se fortalece. Dios hace algo maravilloso con la mente que no lo puede hacer ningún psiquiatra, ningún psicólogo. Ellos ayudan con el comportamiento humano y tienen un rol importante, ¿verdad?, en la sociedad. Pero quien realmente puede ayudarnos con la mente es el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted le da permiso al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se sienta en tu lóbulo prefrontal, que es conocido como el asiento del Espíritu, que es donde se toman las decisiones. Y por eso es que cuando usted toma decisiones, siendo que el Espíritu de Dios está al timón, esas decisiones que usted toma, esos pensamientos que usted toma, pasan por el filtro del Espíritu, y las decisiones que usted toma son decisiones para la gloria y la honra ¿de quién? De Dios. Maravilloso. El filtro del Espíritu. Por eso nuestras oraciones, nuestra adoración pasa por el filtro del Espíritu. ¿Usted cree que usted puede presentarse delante del Señor así porque sí? Dios tiene sus formas y nos podemos acercar al trono, pero lo hacemos por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu de Dios juega un papel preponderante porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos conduce al Calvario, a la cruz, nos permite reconocer a Jesús como el Salvador personal y aceptarlo, y luego de ahí en adelante no nos suelta, nos lleva de la mano hasta que Cristo venga finalmente en gloria y majestad. Hay una enseñanza que se está filtrando dentro del adventismo, y es que la última generación no va a tener intercesor. Porque dicen que cuando Jesús salga del santuario y se vista de ropas reales, deja de interceder. Y es cierto, termina el tiempo de gracia para aquellos que no han conocido al Señor y no han aceptado el Evangelio. Pero para los que hemos aceptado el Evangelio, el Espíritu de Dios continúa con nosotros. De hecho, Apocalipsis dice que el Espíritu de Dios nos sella. ¿Quién nos sella? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a estar sin intercesor? Siempre vamos a necesitar la compañía del Señor. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer, y en el tiempo del fin, que las cosas se van a poner color de hormiga brava, de verdad, nosotros vamos a necesitar más que nunca la presencia de Dios en nuestra vida. Claro, tenemos una experiencia que hemos ganado, pero nuestra humanidad es muy débil para solos enfrentar a la oposición y todo lo que ha de venir. Así que necesitamos el Espíritu de Dios continuamente con nosotros. Así que como el diamante más fuerte que el pedernal ha hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Este es un llamado a la no intimidación, a no dejarnos intimidar por aquellos que se nos oponen o que se oponen al Evangelio del Señor. No debemos tenerle miedo, debemos predicarle. Yo he visto algunos videos por YouTube y por Facebook donde están estos predicadores itinerantes en la calle predicando en estas grandes ciudades donde hay tanto pecado como en Nueva York, California, y cómo los retan, especialmente los de la comunidad LGBTIQ+, ZQ, y le quitan el micrófono y hasta los empujan y todo, y ellos siguen predicando la palabra. No se dejan intimidar, no tienen miedo. Y a mí claro,
Hay que ver hasta qué punto cuando uno habla, uno provoca a los demás. ¿Eh? El evangelio no es para contienda. Uno puede predicar el evangelio, pero la gente que lo escuche se sienta atraída a Jesús y no se sienta herida, ¿verdad? Por palabras que uno pueda proferir en contra de algún tipo de estilo de vida o algo así por el estilo. Así que debemos predicar la verdad, debemos hacerlo con respeto, pero debemos hacerlo con tenacidad y con firmeza. ¿Sí o no? Y es interesante que es dentro del marco del pueblo de Israel donde aflora la rebelión y donde más difícil se le hace al profeta trabajar, es dentro de la casa. Nota que los profetas eran enviados a la casa. Los profetas no eran enviados afuera. Los profetas del Antiguo Testamento. Ya que en el Nuevo Testamento comenzamos a ver una virazón. Con Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a hacer un llamado al arrepentimiento. Porque el pueblo estaba inmerso en pecados. Pero el mensaje de Juan no solo era para Israel, era para todo el mundo. Por eso denunciaba la relación adúltera del rey Herodes, ¿verdad?, con la que era esposa de su hermano. Y él públicamente lo denunciaba y la mujer estaba envenenada, quería cortarle la cabeza a Juan y Juan perdió la cabeza finalmente. Juan era un profeta que vestía de pelos de camello, pero no tenía pelos en la lengua. Y él hablaba. O sea, el ministerio profético, y le voy a explicar por qué. ¿Quieren saber por qué? Porque el ministerio profético de Juan tenía que ser diferente, son varias razones. Número uno, hacían 400 años que no había profeta en Israel. Se llama el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Mateo, 400 años. Ahora, habiendo profeta en Israel, el pueblo se portaba como se portaba, habiendo profeta. Ahora, imaginen ustedes 400 años de ausencia de un profeta que no hacía otra cosa que comunicar el mensaje de Dios, la voluntad de Dios a su pueblo. 400 años sin profeta. Así que ese pueblo se había convertido en un pueblo sin dirección. No tenía dirección profética. Había sustituido la revelación bíblica o la palabra de Dios, la tradición. Y la Mishnah, que es la ley oral judaica, había sustituido básicamente el Pentateuco. Y por ende, el pueblo de Israel, cuando Jesús llega, tienen un templo, cantan en la sinagoga, abren el rollo, leen la escritura, pero están más perdidos que un ¿qué? Que un huevisco. El profeta lo que hace es mostrarles lo que dice la revelación bíblica sin contaminación filosófica, interpretativa, mental, humanamente hablando. El espíritu de profecía va dirigido a mantener la frescura de la revelación bíblica. Entonces, sin profeta, el pueblo se desvía, se descarrila, se desorienta. Por eso también le llamamos orientación profética, porque la profecía orienta, nos dice hacia dónde ¿qué? Hacia dónde vamos. Es una guía inequívoca a través del tiempo que Dios nos muestra
para que no nos equivoquemos en el camino y terminemos sirviéndole a otros dioses. Y comencemos a creer doctrinas y enseñanzas de hombres. Este pueblo, de vano de labio, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros, por la gracia del Señor, necesitamos evitar entrar en un conformismo espiritual, radical, porque ese conformismo espiritual radical, lo que me autopercibo, esa expresión, ¿verdad? Me hace autopercibirme como un cristiano completo y cabal, que no tiene necesidad alguna de nada. Y de hecho el mensaje a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, es precisamente una advertencia a ese tipo de actitud o de presunción. Tú dices que tú esto, que tú aquello, que tú esto otro, pero yo te digo que tú eres un pobre, cuitado, desnudo, hasta miserable le llama. Claro, Juan, el profeta Juan está, ¿verdad?, traduciendo en sus palabras lo que él ha recibido de parte del Señor. Y le dio una carga de adjetivos a la Odisea. Usted lee el capítulo, usted está leyendo el Apocalipsis y cuando llega el capítulo usted quiere brincarlo enseguida. Porque eso es bofetá bien y bofetá va. Y es que el lenguaje humano, Dios tiene que ayudarnos a entender que los caminos nuestros no son los caminos de Él. Deberían ser los caminos de Él. Ahora, si Dios, sabiendo que el profeta, que Él iba a enviar un profeta y que la gente no lo iba a escuchar, ¿por qué envió el profeta? Porque el texto comienza diciendo, ¿cómo dice el texto? Pero la casa de Israel no te querrá oír. Pues no me mandes para allá. ¿Para qué me mandas? Si no te escuchan a ti, ¿para qué tú me mandas a mí? El profeta pudo haber dicho eso. Ahora, es importante que el pueblo siempre reciba la información y respectivamente cuál sea la respuesta del pueblo. ¿Me siguen? En estos últimos tiempos se habla mucho de información, de desinformación, etcétera, etcétera. Hay mucha desinformación, ciertamente, y hay mucha información correcta. Ahora, nosotros la iglesia, entiendo yo, ustedes me corrigen, tenemos la información más pertinente, más correcta que pueda existir, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos bien orientados? Sí, estamos bien orientados. Predicamos el evangelio porque entendemos que hay mucha gente que está como desorientada. Nosotros estamos ¿qué? Bien orientados. Sabemos a quién servimos. Conocemos por la Biblia de principio a fin la historia de la redención, la caída y la levantada del ser humano. ¿Sí o no? Estamos bien informados. Ahora, era importante que vez tras vez Dios insistiera con su mensaje de amor y esperanza, porque Dios, cuando el hombre pecó, decidió a pesar de eso amarlo y mostrarle que lo amaba, ofreciéndole un salvoconducto por medio de las profecías mesiánicas. Primero, una vez vino el Mesías, pues se cumplió. Ahora nosotros, en vez de esperar al Mesías que esperaban Israel antiguo, esperamos al Mesías que vino en el tiempo en que tenía que venir, pero que dijo que volvería de nuevo. Así que el tiempo ha pasado.
Y hemos sido bien, ¿qué? Bien informados. Bien informados. Y es importante que la gente escuche el mensaje, aunque no lo acepte. Es importante. El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así que, ¿debo yo preocuparme porque Soto acepte el mensaje? No. Yo debo preocuparme de que Soto escuche el mensaje. Quien imprime el valor intrínseco de ese mensaje en el corazón de él es el Espíritu de Dios. Y va a depender de cómo esté la frente de él. Si es cabezón, deja preguntarle a la esposa. Si es cabezón o no es cabezón. Si tiene la frente dura. Estoy usando el lenguaje de Dios al profeta. Si tiene la mente dura, la cabeza dura, poco probable que entre. Pero como yo no lo sé, yo tengo acaso un cabizómetro para yo medir eso. Con Daniel se rompe. Miren, cabizómetro. Yo no tengo un cabizómetro. Yo no puedo ir a una persona y entonces ponerle, mete la cabeza aquí dentro, a ver si te cabe el evangelio. ¿Verdad que no? No. Por lo tanto, hay que predicar random. You have to preach the word. Tienes que predicar. No importa lo que, si tú crees que te escucharon o no te escucharon, o si te dejaron de escuchar o no. Tú predicas, tú comunicas, tú informas lo que el Señor ha puesto en tu corazón para darle a la gente. Dalo. Y lo más que la gente necesita es tu testimonio personal. Los adventistas somos muy teológicos. Eso no es malo. Debemos tener conocimiento teológico bíblico, ¿sí o no? Claro, es importante tenerlo. Pero eso es una cosa. Tener la información correcta es una cosa y practicarla es otra. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, la praxis se convierte en testimonio. Testimonio. Y la gente lo que necesita es tu testimonio y el mío. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Y este evangelio del reino será predicado cuando tú repartas el centinela por la calle, cuando tú repartas el conflicto de los siglos, cuando tú estés haciendo... Es por testimonio. Deberíamos salir más para tener encuentros casuales con la gente y hablarles acerca de lo que Jesús hizo por mí. A lo mejor la persona que tú encuentras te dice, pues mira, lo mismo hizo por mí también, porque es bautista, es evangélico, es pentecostal, ya aceptó a Jesucristo. Hay gente que ya aceptaron a Jesús y cuando usted va a predicarlo se ofenden. ¿Qué se creerá que es el único que aceptó a Cristo? Eso tiene que tener mucho cuidado. Uno comparte testimonio y cuando una persona le dice a usted que conoció a Cristo, háblame de eso. Aliméntame con tu testimonio. Ese texto termina con una palabra importante. Oiga, y se me fue el tiempo en la introducción del tema. Son las 11:55. ¡Oh, casa de Israel! Que te pasas mirando el reloj. Escucha lo que el Señor te dice. ¡Oh, casa de dura cerviz! Ablanda tu corazón y recibe el mensaje del Señor. Digo, yo no tengo ningún problema en predicar. Tú lo que tienes que hacer es darme cuerda, echarme una peseta.
Llegó una peseta a corro. Rebelde es la última palabra que utiliza. Rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Rebelde. ¿Ah? Significa que no estás maduro, que estás verde. Rebelde. ¿Qué significa rebelde? Dígamelo, estoy preguntándole. Contradictorio. Bueno, yo puedo rebelarme contra el mundo. Eso me hace contradictorio. Pero en este contexto se está refiriendo a la palabra de Dios. O sea que el pueblo no quiere oír a quién. A Dios. No acepta lo que Dios le está aquí diciendo. No quiere oírlo. No solamente no lo acepta. I don't want to hear a single word of what you want to say. Eso es rebeldía a la máxima potencia. No en balde los profetas no querían ser profetas. Yo pregunté ahorita quiénes querían ser profetas y nadie me levantó la mano. El problema que ustedes tienen, ¿saben cuál es? Que son profetas. Cambió la ecuación. Antes Dios llamó a un profeta para hablarle a un pueblo. Ahora Dios llama a un pueblo para hablarle al mundo. Elías. Dios enviaría ¿a quién? A Elías. Se está refiriendo a la iglesia en el tiempo del fin. Nosotros somos profetas. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos nosotros como profetas del Señor? Que la gente no quiere oír a Dios. Y como no quieren oír a Dios, tampoco nos quieren oír a nosotros. Por eso hoy, en la mañana de hoy, tenemos que orar para que Dios nos haga cabezones, cabeciduro, para poderle decir a la gente lo que Dios les está diciendo en este tiempo. Estamos en el tiempo del juicio. Tenemos que decirle a la gente que el juicio de Dios llegó, que el mundo está siendo juzgado, que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, que es importante arrepentirnos. El mensaje de Juan el Bautista hay que reiterarlo en el tiempo del fin. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos en esta ocasión no se ha acercado, ya se ha establecido. Y Jesús viene a reclamar a su pueblo. Ese es un mensaje simpático. Pregunto yo, Dani, ¿eso es simpático? Tú que trabajas en la fuerza castrense. Y no es que estén castrados todos los que trabajan ahí, es que así se llama, la fuerza castrense. Es la fuerza de no de la imposición, sino del cumplimiento, de hacer que se cumpla la ley. La ley, hacer cumplir la ley. ¿Ok? Sabemos que en ese cuerpo en particular, la gente no es fácil. En ese cuerpo no es fácil. La gente, trabajé como capellán con ellos por 5 años y créanme que no es fácil. Pero se puede trabajar con algunos de ellos. No son tan cabeciduros. Daniel es un ejemplo de eso. La próxima vez que Dani me vea llegar a la iglesia, se va a esconder en el primer cuarto que encuentre por ahí y saldrá al final. Nosotros necesitamos tener tenacidad, firmeza. La iglesia en este tiempo necesita ser una iglesia firme, que no esté dispuesta a negociar sus principios, sus valores, que no esté dispuesta a negociar nada,
que sea intransigente en ese sentido. ¿Me siguen? Hay que ser intransigente con el mundo. Cuando el mundo pretenda meterse con nosotros, tenemos que ser intransigentes. No es el mensaje tuyo el que yo voy a recibir, es el mío el que tú tienes que recibir. Porque el mío viene de parte de Dios y es a Dios a quien tú tienes que oír. Ese es el mensaje. El mensaje de la iglesia del tiempo del fin, que es la iglesia de la Odisea, que ya tiene problemas serios, como los tuvo el Israel antiguo, en el tiempo del fin no es la excepción. Tenemos a un pueblo tan cabeciduro como el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Definitivamente. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no ¿qué? Dios no se muda. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Su palabra no cambia. Él no nos ha enviado al mundo a nosotros a un concurso de simpatía. Jesús le dijo a los discípulos, yo los envío al mundo ¿a qué? Para que enfrenten a los lobos. Y seréis perseguidos por mi nombre, le dijo, Mateo capítulo 24. Vituperiados por mi nombre, perseguidos por mi nombre. Claro, en nuestro hemisferio, la iglesia no ha sentido el peso de eso todavía. Hemos visto posiblemente en estos últimos años una redirección en ese sentido, donde quien está ocupando posiciones de autoridad se está refugiando en el aspecto espiritual de la iglesia, pero no está recibiendo el consejo del profeta del Señor. Las famosas oficinas de base de fe, donde hay un asesor del gobernador para base de fe, que es una posición política, y responde a una plataforma de trabajo política, y que su mayor intención, aunque no lo digan, es tratar de aglutinar a los pastores, sacerdotes, imanes, rabinos, a todos los que tienen algún tipo de congregación religiosa, agruparlos en un manojo de gente para endoctrinarlos. Yo he estado en esas reuniones. Me han enviado como observador. He estado en algunas de ellas. Y es interesante, ¿no? Cómo los políticos tratan de acercar la sardina a su sartén. Y yo le digo eso a alguna gente y se escandalizan conmigo. ¡Ah! Eres un fanático. Hay que brigar con los políticos. Hay que buscar los chavos donde están los fondos federales y las cosas. Miren, hermanos queridos, ese es el diablo. Yo recuerdo una experiencia en esta iglesia. Yo recuerdo cuando yo era pastor acá, que bueno, se nos ocurrió a la junta y demás la idea de conseguir una guagua para buscar los hermanos. Y se compró un vehículo, una guagua de esa de Pisicorre, Ford. Entonces, a alguien se le ocurrió pedir la ayuda de fondos estatales a través del municipio. El que estaba ahí era, ¿cómo se llama él? El de los ojos claritos, él que ya murió. El que estaba antes de Josachelli. Víctor era el que estaba. Y mira, y nos asignaron $1,000. Nos asignaron $1,000. Pasaron 2 o 3 años. No, 2 o 3 años, no, perdóname. Yo te diría que pasó como 2 años. O 2 o 3, 2 añitos. Yo todavía estaba aquí. Y recibo una llamada del municipio de Urau, de un auditor de Hacienda,
del municipio de Gurabo, buscando los 1,000 pesos. Buscando los 1,000 pesos. Y me dijo, sí, yo soy el pastor Sánchez, sí, recibimos $1,000 de donación, sí, se invirtieron. ¿Usted puede traernos la evidencia? Llamé a Sammy, un excelente tesorero, histórico. Ese tipo puede ser auditor de Hacienda. Alabo al Señor por Sammy Agosto. Y de Sammy, recibí esta llamada. Me dijo, pastor, no se preocupe, yo tengo en un binder todos los recibos cancelados por el costo de la reparación de la guagua, que no salió en 1,000, salió en 1,500. Ah, pues mira, esta oficina yo se la llevo. Y Sammy le llevó el documento allá. Y mire, salimos clean. No pidan chavos del gobierno nunca, hermanos queridos. Porque si hubiera sido contrario, que los chavos se cogieron en vez de para la guagua, se cogieron para pintar la iglesia, o se desviaron para otra causa, podían multar a la iglesia por mucho más que los 1,000 que recibimos. Y no se metan con fondos federales y fondos estatales, olvídese de eso. No reciba. Organización religiosa que recibe fondos estatales o fondos federales está vendida a los grandes intereses del gobierno. Y después van a tener que hacer lo que el gobierno diga. Eso es así de sencillo. Por eso nos tienen bailando la Macarena a nivel de conferencia general. Porque todos nuestros hospitales reciben fondos federales. Porque nuestras escuelas reciben fondos federales, porque las universidades reciben fondos federales, porque las academias reciben fondos federales. Y eso lo digo a ustedes porque se lo he dicho a ellos, en reuniones oficiales, donde le he dicho 1,000 y 1,000 veces, saquen a nuestro sistema escolar de la acreditación del gobierno. No lo necesitamos. Que se queden con el queso y el arroz pulido que nos dan en los comedores escolares. Ese es el trabajo del profeta. Ese trabajo es simpático, Dori. No es simpático. Tú dices eso en una reunión y hay gente que te va a montar cara. Y te van a decir cosas. Pero esa es la verdad. Como era verdad que la mujer de Herodes no era de él. Y a él no le gustó. Y mandaron a arrestar al profeta. ¿Y qué le pasó a la cabeza del profeta? Se la cortaron. ¿Por decir mentira? Entonces, por eso a veces el profeta o nosotros no hablamos. Preferimos que. Pero Dios no nos ha llamado a callarnos. Porque si ustedes callan, estas piedras hablarán. Y en este último tiempo Dios necesita gente que hable la verdad. Si algún día a mí me meten preso, va a ser por decir la verdad. Te oren por mí, para que no me duela tanto el martirio si me tocara. Pero vivimos en un tiempo donde tenemos que decir las cosas como son. Oye, la verdad es que el bosquejo que tenía aquí no lo usé, solamente me quedé parqueado en el texto, pero quiero compartir con ustedes algunas líneas. Son las 12:10. Yo voy a orar porque ese reloj se detenga. Lo pusieron grande, oye, parece que aquí los predicadores se pasan del tiempo. ¿Es un mensaje subliminal? No, eso no es un mensaje subliminal. Eso parece un mensaje de Coca-Cola cuando te ven en la autopista. Un billboard, eso es un billboard. Dios había hablado al profeta Ezequiel diciéndole: hijo de hombre, ve y entra a casa de Israel y háblales con mis palabras. ¿De quién eran las palabras? ¿Del profeta o de Dios?
mas le advirtió también que el pueblo no le iba a escuchar. Pues no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Así que la tarea que se le estaba encomendando al profeta era clara. Lo que no resultaba nada claro era el propósito de esta obra, por lo menos para efectos del profeta. Yo ahora desde mi punto, desde mi ángulo, puedo verle un propósito. Yo creo que es importante que la gente tenga la información, porque Dios es un Dios que cree en la libertad de conciencia. Y es importante que usted ejerza su libertad de conciencia. Y tengo que respetar eso. Ya sea que creas o que no creas. It doesn't matter. Lo importante es que tú puedas ejercer tu libertad de hacer lo que tú entiendas es lo correcto. Esa es la misión nuestra como pueblo. El resultado de la predicación se deja en las manos ¿de quién? De Dios. Ay, es que no me quieren oír, mis hijos no me escuchan. Déjale eso al Señor. ¿Quién te dijo que era la cantaleta tuya la que iba a convertir a tus hijos? It's not gonna happen. Déjale eso al Señor. ¿Cuál era el sentido de ir a hablar a un pueblo que ya se sabía de antemano que no iba a escuchar el mensaje que se le llevaba? ¿No era esto acaso una pérdida de qué? De tiempo. Miren, pronto vamos a escuchar un debate dramático en las redes sociales, en la radio, en la televisión, por todas partes, en cuanto al día de reposo. Eso viene por ahí. Ese debate viene por ahí. Yo le digo al Señor, Señor, me apunto, envíame a donde quiera que haya que debatir y defender la verdad de tu palabra. Eso viene por ahí, ese debate. Y los vecinos van a debatir, y en la escuela van a debatir, y en la universidad. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que decir la verdad. Amén. Que el día de reposo es el séptimo día de la semana, el sábado de la creación, y no el primer día de la semana, el día del Dios Sol. Ese debate viene. No va a ser un debate simpático para nosotros, porque somos la minoría la que vamos a defender la posición del sábado. Pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese interín todavía estamos durante el proceso de sellamiento, y va a haber gente que va a escuchar y que va a aceptar el mensaje del testigo fiel antes que cierre el tiempo de gracia. Y parte de ese mensaje es el sábado. ¿Por qué? Porque luego viene la imposición de la marca de la bestia. Primero viene la discusión, luego te van a imponer el día, independientemente los argumentos tuyos sean bíblicos, sean proféticos, sean incuestionables, ellos te van a imponer el domingo. Y viene la marca como imposición. Y le van a decir a Daniel, Daniel, ahora tu turno de trabajo es de lunes a sábado. Y el sábado comienza tempranito. Es más, vas a comenzar, como tú lo crees, a la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del otro día, para que trabajes todo tu sábado. Eso viene. Entonces Dani va a ser confrontado con eso. Pero venga, yo tengo la hipoteca de mi casa, me saqué un carro nuevo, yo como, yo bebo, yo tengo que pagar luz, agua, el teléfono, los caprichos de mi esposa. Entonces lo confrontan, lo meten en una encrucijada
qué lindo suena esa palabra, encrucijada. Lo meten en una encrucijada y él tiene que decidir, o trabaja, no ticket, no laundry, o te vas. Esa es una decisión que cada persona va a tener que tomar cuando entremos en el furor de esta discusión. Al principio va a ser fácil. Esto va a ser como la vacuna, que al principio era voluntaria y después se convirtió en ¿qué? En obligatoria. Eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia y tiene mucho que ver, porque el tono de la imposición comienza en la menor y termina en Fo mayor, en Fo mayor. Esa clave no existe en el pentagrama. Es precisamente, hermanos queridos, por esto que nos encontramos con uno de los mayores desafíos de aquellos que servimos al Señor, el de no detenerse a analizar la necesidad de la misión que se nos ha encomendado. No, eso no hay que analizarlo. Tenemos una misión y tenemos que ir ¿a qué? A cumplirla. Nuestro llamado es a obedecer las instrucciones de aquel que nos ha enviado, aun cuando no entendamos la razón por la cual nos está enviando, y más cuando sabemos que la persona que me va a recibir no me va a escuchar. Cuando Dios en el libro de Hechos le habló a Ananías para que fuera a visitar al postrado Saulo de Tarso, este le replicó que tal misión sería una locura. Le dijo Ananías al Señor: ¿yo visitar a quién? ¿Me va a matar en cuanto yo llegue allí? Hechos 9:13. Es decir, al no entender la razón por la cual estaba siendo enviado, no quería obedecer. Usted no tiene que entender por qué Dios lo está enviando. ¿De cuándo acá esto es cuando usted entiende? Esto es por fe. A veces no entendemos lo que Dios está pidiéndonos, pero es por fe. Te vaya por fe. Dios, no obstante, nos ha llamado a analizar sus pedidos. No nos ha llamado a analizar sus pedidos, sino a cumplirlos. Era necesario que el profeta se vistiera de valentía. Es necesario que el profeta se vista de toda la armadura de Dios, de toda la armadura del cristiano. Es necesario que el cristiano de hoy, el adventista de hoy, aprenda, Nicole, a lavarse la cara con agua y lechuga. Además de ser atrevido, es importante eso. Es importante que no tengamos miedo. Como le dijo David al pueblo de Israel y a Saulo: ¿usted le tiene miedo a este filisteo incircunciso? Estaba claro el niño David, ¿verdad? Yo voy en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat no sabía, estaba desinformado. Estaba desafiando a las huestes de Israel, pero sobre todo estaba desafiando al Dios de Israel. No era David, no era Saúl, era el Dios de Israel. Y le estaba diciendo miedoso a los israelitas. Y fue este nene con un palo y una onda. No era el palo ni la onda, él iba un gigante detrás de él. Pasa que Goliat no lo vio. La gente no ve el gigante que está detrás de nosotros. La gente no ve el mensaje poderoso que Dios les está enviando por medio de nosotros. No lo ven, no lo entienden, no lo quieren aceptar. Pero no es mi responsabilidad que lo acepten o no. Mi responsabilidad es comunicarla.
adentro y afuera. Porque hoy tenemos que predicar adentro, con mucho denuedo, y afuera también, a la misma vez. Porque los gigantes están dentro y los gigantes están fuera. Que Dios nos ayude como iglesia a asumir nuestro rol profético en esta preciosa mañana de sábado. Perdonen que haya abusado de su confianza. No, pero en realidad no siento sentimiento de culpa alguno. Tengo que ser sincero y no pecar. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Que la paz del Señor me los acompañe hoy, mañana y siempre. Y qué bueno que nadie se desmayó. ¿Ven que ustedes pueden soportar un poquito de empuje, un poquito de engranaje? Sí, la próxima vez le damos hasta la 1 para ver cómo les va. Lo llevamos poco a poco. Esto es de fe en fe y gloria en gloria. Aleluya. Vamos entonces a cantar el himno final para concluir todos puestos de pie.